Si la empresa Odebrecht no patea el tablero y sigue colaborando con la Fiscalía peruana, en los primeros días de octubre debería continuar la danza de la revelación de los codinomes o apodos que la compañía brasileña asignaba con sorna y malicia a sus aliados sobornados. Se especula tanto que las próximas víctimas del Lavallato serían congresistas, que se ha llegado a creer que tanta oposición al acuerdo con Odebrecht solo oculta temor. El 2, 3 y 4 de octubre próximo se sabrá, cuando los fiscales peruanos del equipo Lavallato vuelvan a interrogar en Curitiba a Jorge Barata y a Ricardo Boleira, ex superintendentes de Odebrecht en el país. También podrían revelarse hechos desconocidos hasta hoy sobre el millonario proyecto de explotación y transporte de gas de camisea llamado gasoducto. Se especula que a los fiscales peruanos les interesa saber acerca de una presunta injerencia atribuida a la ex primera dama Nadine Heredia para favorecer a Odebrecht con aquel elefantiásico proyecto. En lo absoluto, ninguna injerencia y por datos fácticos concretos. Se trata solo de una especulación que hace mucho tiempo viene impulsando un proceso penal, una investigación en fiscalía que la verdad no tiene ningún sustento. El llamado gasoducto no es un solo proyecto, son dos, concebidos en momentos distintos. El primero se llamó Gasoducto Andino del Sur y fue gestado en el gobierno de Alan García, pero perduró hasta buena parte del gobierno de Ollanta Humala. El segundo fue nombrado Gasoducto Sur Peruano y fue lanzado por Humala como su más grande obra. Un testigo en reserva ha declarado a la Fiscalía que era tal el interés de Odebrecht por la mega obra que sus altos directivos, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri, llegaban a Palacio para reunirse con el presidente Humala y con la primera dama Nadine Heredia. Desde allí, según el testigo reservado, se produjo el direccionamiento a favor de la constructora. El testigo con identidad reservada, un postulante eterno a colaborador, es un falaz, un mendaz absolutamente. Él ha recogido información de fuente abierta, ha tratado de incorporarlo a su colaboración y por eso es que ese señor no cierra una colaboración. Cierto o falso, el presunto direccionamiento, coincidentemente después de esas visitas a Palacio, el gobierno tomó decisiones que impulsaron con fuerza el proyecto del gas, como vamos a evidenciar ahora. En todo ese proceso han intervenido más de 80 funcionarios de todos los niveles, consultoras internacionales, y nadie hasta ahora, absolutamente nadie, ha dicho frente a quién la señora Heredia habría gestionado algún servicio en favor de Odebrecht. Lo que dice Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, es cierto. Hasta ahora, excepto el testigo en reserva, no hay una imputación en ese sentido. Sin embargo, en las últimas semanas se ha conocido que la fiscal del equipo Lavallato, Giovanna Mori, cuenta ya con la declaración de 4 aspirantes a colaboradores eficaces. 2 de ellos son, nada menos, que José y Hernando Graña, los ex mandamases de Graña y Montero, empresa que aparentemente no tuvo nada que ver con el proyecto, pero parece que solo en apariencia. La información aportada por los nuevos aspirantes podría obligar a que la fiscal plantee nuevas hipótesis y preguntas a Barata y a Boleira. El viernes, Cuarto Poder planteó algunas posibilidades al doctor Pedraza. La primera de ellas, la presunta injerencia atribuida a Nadine Heredia para entregar la obra a Odebrecht. ¿Podría haber ocurrido que la señora Heredia se haya reunido con miembros del comité, por ejemplo, que conducían este proceso, con el ministro de Energía y Minas, con el señor Barata, para tocar el proyecto gasoducto? Absolutamente. Eso lo niego enfáticamente. La única versión que un testigo ha señalado, que en una ocasión, reunidos en Palacio de Gobierno, Nadine habría ingresado a esa reunión, habría hecho un par de preguntas generales y luego nada más. Luego, sobre una supuesta promesa sobre el proyecto hecha a un alto mando de la empresa brasileña. ¿Podría haber ocurrido que la señora Heredia le haya asegurado personalmente a los señores de Odebrecht la concesión del proyecto? Es que no había forma de que ella, aunque lo quisiera, lo pueda aseverar. ¿Por qué no?
Porque había diálogos, ¿no? Directos en Palacio y eso no es verdad. Diálogos directos nunca ha habido. Si fuera del mismo. No. Diálogos directos sobre algún proyecto específico nunca ha habido. Ni el presidente Humala ni la señora Heredia. Ha habido diálogos, directos en Palacio. No digo si sobre el proyecto, sino ha habido diálogos, ha habido reuniones. Y a partir de ello, ¿puede haber existido esta situación? En lo absoluto. De nuevo, yo niego cualquier diálogo directo entre la señora Heredia, Barata o Marcelo Odebrecht sobre proyectos. Lo mismo puedo decir respecto a reuniones con el presidente Humala, que han sido reuniones protocolares, usualmente para inaugurar alguna obra o visitar el avance de una obra que Odebrecht manejaba. Pero respecto a gasoducto, ninguno. Sobre la colaboración de las dos cabezas de Graña y Montero, ¿por qué una empresa que no tuvo que ver con el proyecto del gobierno de Alan García llamado Gasoducto Andino del Sur y tampoco con el proyecto de Humala denominado Gasoducto Sur Peruano habría ofrecido información clasificada a los fiscales? Hablamos con Pedraza sobre el siguiente escenario. Se supone que los Graña se han acogido a la colaboración en el marco del gasoducto. ¿Qué puede decir los Graña en este tema? La verdad es que yo no lo conozco. Para mí los Graña son actores en gasoducto del año 2015. Cuando el proceso estaba adjudicado, cuando ya se conocía la conducta de Odebrecht. Podría haber ocurrido que la señora Heredia le haya dicho a los altos directivos de Odebrecht, a Jorge Barata, a Marcelo Odebrecht, quiero fuera de tu consorcio Graña y Montero, ¿no es cierto? Y por eso trajeron a Enagás. Pero eso es pura especulación. Lo cierto es que el consorcio inicial está conformado, de Odebrecht está conformado con Enagás. ¿A título de qué Nadine Heredia podría excluir a Graña? Esa es una especulación. Esa hipótesis, para generarle alguna verosimilitud, tendríamos que asumir que Nadine Heredia tenía capacidad de control de algunos espacios. Y la verdad es que no lo tenía en lo absoluto. De esa hipótesis hablarán Barata y Boleira, si es que, reiteramos, siguen colaborando con la Fiscalía. Pero quizás la fiscal del equipo especial, Giovanna Mori, también interrogue a Barata sobre sus reuniones en Palacio. Aquí vamos a hablar de 4 interesantes visitas. La primera fue el 26 de octubre del 2011, una visita que Jorge Barata hizo al presidente Ollanta Humala entre las 5:40 de la tarde y las 7:10 de la noche. Para esa fecha, pese al cambio de gobierno, todavía seguía vigente el proyecto Gasoducto Andino del Sur, a cargo del consorcio Kuntur Transportadora de Gas, integrado por Odebrecht y por un fondo de inversión norteamericano llamado Conduit Capital Partners. Lo que pasó 2 semanas después de esa reunión es interesante. El 12 de noviembre del 2011, Kuntur informó que el proyecto ya no costaba $1.300 millones como creía inicialmente, sino $4.800 millones. El 19 de noviembre del 2011 se nombró una comisión para modificar el contrato de concesión a pedido de Kuntur. Un mes después, 22 de diciembre, el Congreso aprobó la Ley 29817, ley que entonces declaraba de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del sistema de transporte de hidrocarburos y la creación de un polo industrial petroquímico. Eso es Congreso. Fue aprobada por el Congreso, sí, pero por un pedido del presidente Humala 2 semanas antes. Su proyecto pasó al Pleno sin dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Mire, para mí esa ley no tiene mucha relevancia porque al final solo constituye o representa modificaciones básicas y solo prioriza la necesidad de la inversión. La ley que sí es relevante es la 29970. Sin duda, que es muy importante. Ley, el marco legal para el nuevo proyecto Gasoducto Sur Peruano. Al día siguiente de la aprobación de la ley, el 23 de diciembre del 2011, la empresa Braskem de Odebrecht y Petroperú firmaron un memorándum de entendimiento para el estudio de un proyecto petroquímico que formaría parte del gasoducto andino del sur. El Estado es socio en este gran proyecto a través de Petroperú. La segunda visita a Palacio ocurrió el 28 de marzo del 2011. Llegó la plana mayor de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Mameri y Jorge Barata. Todavía seguía en pie el proyecto del consorcio Kuntur. El gobierno no había lanzado aún el proyecto Gasoducto del Sur.
Ese mismo día, 28 de marzo, Odebrecht compró el 51% de las acciones que le faltaba adquirir del consorcio Kuntur. La brasileña había comprado la primera mitad en el gobierno de Alan García. Al día siguiente, 29 de marzo, el presidente Humala y el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, viajaron a Quillabamba, Cusco, para anunciar el inicio de la construcción del gasoducto andino del sur. Traemos la planta que va a permitir envasar gas aquí en Quillabamba para tener gas barato. El 13 de abril, el gobierno promulgó la ley 29852 que creaba el sistema de seguridad energética en hidrocarburos, que buscaba, entre otras cosas, masificar el uso del gas natural. Y el 7 de mayo, Odebrecht y Petroperú firmaron un memorándum de entendimiento para evaluar la participación de la estatal peruana en el proyecto gasoducto. Al final, el proyecto gasoducto andino del sur no se concretó por sus altísimos costos y porque Odebrecht no demostraba tener el suficiente respaldo financiero para ejecutar tamaña obra. Dicen que cuando el gobierno tomó esa decisión, Jorge Barata pegó el grito al cielo. Buenos días. 2 meses después, el 28 de julio del 2012, el presidente Humala anunciaba en su mensaje anual el lanzamiento de una licitación internacional para la ejecución de un nuevo megaproyecto, más grande en costo y tamaño, el gasoducto sur peruano. Pasaron 3 días luego del mensaje a la nación y ocurrió la tercera visita importante a Palacio. El 1 de agosto, de 11 de la mañana a 5:30 de la tarde, según el reporte de visitas, Jorge Barata se reunió con el presidente Ollanta Humala. Regresó Barata una semana después para efectuar la 4ª visita analizada en este informe. Fue el 9 de agosto, según los registros, y según los mismos, Barata buscó a la secretaria de prensa de Palacio, Cintia Montes, permaneciendo allí desde las 4:44 de la tarde hasta las 8 de la noche. Claro, son 3 horas y media. Debe haber un error en el sistema, seguramente, pero lo que está bastante claro, porque hemos estado Pero viendo... no llegó, entonces me dice Barata Palacio. No, eso no lo sé. Probablemente haya llegado para la coordinación del evento del día siguiente. Porque al día siguiente temprano fueron a la central hidrológica Chaclla a hacer una visita viendo los avances. Porque fue una el presidente Humala. Entiendo que fue el presidente Humala. Se explica exactamente en ese contexto. La exsecretaria de prensa de Palacio, Cintia Montes, le dijo a Cuarto Poder que no recuerda con exactitud si recibió a Barata, pues por sus funciones vio en otras ocasiones a los ejecutivos brasileños, pero del 9 de agosto no tiene mayor precisión. Entonces, ¿a quién visitó Barata? ¿Habrá visitado a la señora Heredia? No tenía por qué visitar a la señora Heredia. La señora Heredia no ha recibido en Palacio a Barata. El día siguiente de aquella visita, 10 de agosto, el presidente Humala remitió al Congreso el proyecto de ley que pocos meses después se convirtió en la ley 29970, la principal ley, la que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur. Al final, en un proceso cargado de sospechas de corrupción, Odebrecht ganó la licitación. Pero todo quedó paralizado en el año 2016, cuando Marcelo Odebrecht fue condenado en Brasil. Aquí solo nos hemos referido al proyecto gasoducto en la fase de Ollanta Humala. No hemos abordado el proyecto que nació en el gobierno de Alan García, un proceso en el que la transparencia de varios hechos se esfuma como el gas. En la primera semana de octubre, las sospechas deberían pasar del estado gaseoso al estado sólido. Eso, claro está, siempre y cuando el acuerdo con Odebrecht no se convierta en líquido y las pruebas obtenidas se les escapen de las manos al equipo especial. Está claro que solo los que temen que se revele la nueva lista de codinomes quisieran que eso ocurra.